En los tranquilos rincones del mundo antiguo, entre el polvo y las bulliciosas multitudes, hay historias que aún resuenan a través de los siglos. Una de esas historias tiene lugar en una boda, en un pueblo llamado Caná. Es una historia que muchos han oído pero pocos entienden realmente. El milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino a menudo se reduce a una simple demostración de poder divino. ¿Pero podría haber más en este evento de lo que parece? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, realizó un milagro aparentemente tan simple y qué mensaje más profundo estaba enviando? En la Biblia, cada acto de Jesús conlleva un profundo simbolismo, que revela más que solo la narrativa superficial. Al igual que la alimentación de los 5.000 o la curación del ciego, el milagro de la boda está lleno de significado, cada detalle es significativo y tiene un propósito. Pero, ¿por qué, entre todas las cosas que podría haber hecho, Jesús eligió este momento particular, este inconveniente aparentemente menor, para dar a conocer su poder divino? ¿Qué pasa si detrás de este acto hay un mensaje que trasciende el evento mismo, uno que nos habla hoy, en nuestras propias vidas, de maneras que tal vez aún no comprendamos completamente? Imagínese, si lo desea, las bulliciosas calles de Caná, un pequeño pueblo enclavado en las colinas de Galilea, donde la vida transcurría a un ritmo marcado por el ritmo de las estaciones, los ciclos de siembra y cosecha, y la reunión de familias para celebrar. Las bodas en este lugar no eran meros eventos, fueron ocasiones monumentales que unieron a la comunidad, entrelazando a familias, amigos y vecinos en el tejido de una historia compartida. Eran celebraciones de nuevos comienzos, la unión de dos vidas bajo la atenta mirada de Dios y el cumplimiento de promesas que resonaron a través de generaciones. Estos no fueron asuntos breves. Las bodas en Caná, como en la mayor parte de Judea, eran festivas y a menudo duraban varios días. La atmósfera era de júbilo, canciones, risas y bailes resonaban en las calles mientras toda la comunidad participaba de la alegría. El banquete de bodas era un símbolo de abundancia, hospitalidad y las bendiciones que Dios otorgaba a quienes buscaban su favor. Fue un reflejo de las promesas del pacto que estaban en el corazón de la identidad de Israel, un vívido recordatorio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Pero, al igual que la historia misma, esta boda en Caná no se desarrolló como se esperaba. Había, escondida detrás de la celebración, una crisis que amenazaba con arrojar una sombra sobre todo el evento, un momento de vulnerabilidad, una violación de la hospitalidad que, en la superficie, parecía casi trivial. El vino se había acabado. En un mundo donde la hospitalidad era sagrada y el suministro de comida y bebida era una señal de respeto, abundancia y buena voluntad, quedarse sin vino estaba lejos de ser un inconveniente menor. Fue una vergüenza. Hablaba de una falta de preparación, una falta de responsabilidad y tal vez incluso un sentimiento de deshonra hacia los invitados que habían venido de cerca y de lejos para participar en la fiesta. No fue solo un error logístico, llevaba el peso de la desgracia social. Para los invitados, las familias involucradas y los anfitriones que se enorgullecían de su generosidad, este era un problema que amenazaba con estropear toda la celebración. Pero ¿y si este momento, este dilema aparentemente intrascendente, no fuera un mero accidente? ¿Y si fuera, de hecho, el catalizador de algo mayor, algo mucho más profundo de lo que cualquiera podría haber imaginado? ¿Será que en el corazón mismo de este fracaso social, Jesús vio la oportunidad perfecta para revelar algo sobre sí mismo, sobre su misión y sobre la nueva realidad que estaba trayendo al mundo?
A primera vista, puede parecer casi ridículo. ¿Por qué una situación tan mundana como quedarse sin vino justificaría la intervención divina? ¿Por qué, de todos los momentos de su ministerio terrenal, Jesús eligió este para manifestar su poder, para comenzar el despliegue del reino de Dios? Sin duda, la milagrosa transformación del agua en vino es un símbolo de algo más profundo y significativo. En la Biblia nada sucede por casualidad y cada detalle tiene peso. ¿Podría ser que el escenario mismo de este evento, las bodas en Caná, fuera un escenario divino para una revelación? ¿Qué estaba en juego en ese momento? Quizás no se trataba simplemente de una cuestión de vino, sino de una cuestión más profunda de provisión, de abundancia y de la suficiencia de la gracia de Dios. En la antigua cosmovisión judía, las bodas no eran solo ceremonias sociales, eran profundamente simbólicas y representaban el pacto entre Dios y su pueblo. La unión de un hombre y una mujer fue un espejo de la relación que Dios deseaba tener con Israel, una de amor, fidelidad y un vínculo inquebrantable. Este matrimonio no se trataba solo de la unión de dos personas, sino de la historia de la promesa de Dios a su pueblo, una promesa de bendición, gozo y relación eterna. Podría ser que la falta de vino fuera un reflejo de un problema más profundo, uno de sequedad espiritual, de la gente que anhelaba una satisfacción que la ley y el ritual no podían proporcionar plenamente. El vino, en su papel de bebida de celebración, también tenía un significado significativo en la fe judía. Era un símbolo del pacto, un símbolo del gozo que se esperaba que trajera el Mesías. El vino se había secado, pero esto no fue simplemente una falta de hospitalidad, fue un momento divino en el que el viejo orden estaba listo para dar paso a algo nuevo. En ese momento, el milagro no se trataba solo de salvar las apariencias o evitar la vergüenza social, se trataba de revelar una nueva realidad, el gozo abundante que Jesús traería a todos los que creyeran en Él. Mientras los invitados continuaban con su celebración, sin darse cuenta de la crisis que se desarrollaba detrás de escena, la presencia de Jesús en esa sala ya comenzó a cambiar la atmósfera. Quizás el anfitrión no sabía que se había acabado el vino, pero Jesús sí lo sabía. Y sabía que este era el momento perfecto para revelar su gloria, para mostrar que Él no era simplemente un invitado a esta fiesta, sino el portador de una fiesta mucho mayor, la prometida en las Escrituras. La que cambiaría para siempre el mundo. Curso de la historia. ¿Podría ser que este pequeño y aparentemente insignificante problema fuera precisamente el tipo de momento que Jesús había estado esperando? En medio de una boda, una reunión destinada a celebrar nuevos comienzos y la unión de dos vidas, Jesús estaba a punto de demostrar cómo podía transformar la naturaleza misma del gozo y la celebración. Mostraría que lo que el hombre no puede proporcionar, gozo abundante y plenitud duradera, solo Él puede brindarlo. La historia de las bodas de Caná no trataría del fracaso de la provisión humana sino de la gloria de la gracia divina. Fue aquí, en la tranquila ciudad de Caná, en una boda que estaba al borde de la vergüenza, que Jesús comenzó a revelar quién era Él realmente. El mundo ya no buscaría señales de poder en grandes gestos o actos poderosos. Aquí, en el escenario más simple, en el momento más humilde, Jesús mostraría su gloria de una manera que cambiaría todo. Y este milagro, este pequeño acto de transformar el agua en vino, sería el primer susurro del reino de Dios irrumpiendo en el mundo de una manera que nadie podría haber previsto. Mientras los anfitriones se apresuraban a salvar la situación, se produjo el silencioso milagro. El vino, una vez agotado, pronto fluiría abundantemente.
y con ello, la revelación de una verdad más profunda, una que remodelaría el tejido mismo de la creación. La boda de Caná, en su aparente trivialidad, fue todo menos ordinaria. Fue un momento divino, diseñado para revelar el propósito mayor de la venida de Cristo, traer nueva vida, nueva alegría y nueva esperanza a un mundo que los necesita desesperadamente. A medida que se prepara el escenario, nos quedamos preguntándonos, ¿qué más podría estar esperando Jesús que reconozcamos en los momentos aparentemente insignificantes de nuestras propias vidas? ¿Cuáles son las crisis ocultas, las luchas silenciosas que pueden ser oportunidades divinas de transformación y revelación? Hay un silencio en la historia de las bodas de Caná que está lejos de ser vacío. Es un silencio que lo dice todo, y en su centro está María, la Madre de Jesús. A medida que se desarrolla la narración, su presencia es como un hilo silencioso que se teje a través del tejido de este primer milagro, tácito pero profundamente significativo. Ella misma no realiza ningún milagro. Ella no actúa como una figura de gran espectáculo y, sin embargo, es a través de sus ojos que comenzamos a comprender la profundidad de la revelación que está a punto de desarrollarse. El papel de María no es la realización visible del acto milagroso, en cambio, se convierte en un testigo silencioso, un humilde observador de lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, en su silencio hay un conocimiento, una conciencia inquebrantable del significado del momento. Observa cómo se acaba el vino, ve lo que otros tal vez no hayan notado, siente lo que otros tal vez no hayan sentido. En medio de la celebración, en medio del ruido alegre del banquete de bodas, ella discierne algo más grande. Hay una necesidad, una brecha, un vacío, y es en este momento de aparente fracaso que ella percibe la oportunidad de algo extraordinario. ¿Cómo lo supo María? ¿Cómo estaba tan en sintonía con el drama que se desarrollaba, con el momento divino que solo ella parecía reconocer? Después de todo, había sido testigo de las señales desde el principio, la visita del ángel, la adoración de los pastores, los regalos de los Reyes Magos y los momentos tranquilos de la maternidad que debieron haber mantenido su corazón firme con asombro y asombro. Sabía que su hijo no era un niño común y corriente. Él era el Mesías prometido, el Salvador enviado para redimir al mundo. Pero ahora, en este entorno humilde, María se enfrenta a algo más, la plenitud del plan de Dios que se desarrolla ante sus ojos, de una manera que cambiaría todo. El vino se había acabado y esta pequeña crisis social, la pérdida de lo que se consideraba un símbolo de abundancia y celebración, fue el momento perfecto para que Jesús comenzara a revelar quién era realmente. María, como testigo silencioso, comprendió que ese era el momento en que Jesús se daría a conocer. No se apresuró a tomar el control ni a exigir que su hijo actuara. En cambio, simplemente observó, escuchó y luego, con profunda sencillez, pronunció las palabras que pondrían en marcha el milagro. «Haced lo que Él os diga», dijo a los sirvientes. Esta no fue una orden emitida desde un lugar de autoridad, ni tampoco una exigencia. Fue una invitación, un acto silencioso de confianza en el propósito divino que se desarrolla a través de su Hijo. La sencillez de sus palabras, pronunciadas en medio de la multitud, tiene un peso inmenso. Aquí, la fe de María no fue una fe de grandes gestos sino de una confianza silenciosa y firme en el plan de Dios. No necesitaba saber cómo ni cuándo ocurriría el milagro, ella simplemente sabía que así sería. Ella creía que Jesús, aunque aún no se había revelado públicamente,
era quien tenía el poder para satisfacer la necesidad del momento. Su fe estaba en él, inquebrantable, confiada y segura en su tiempo. Es en este simple acto de confianza y obediencia donde se encuentra la primera clave del milagro. El papel de María no es controlar la situación ni exigir respuestas. No cuestiona a su hijo ni le pide explicaciones. Más bien, confía en que Jesús actuará según su propósito divino. Y al hacerlo, nos revela algo profundo sobre la naturaleza de la fe. ¿Será que las palabras de María, haced lo que Él os diga, no están destinadas solo a los sirvientes en ese momento, sino también a nosotros? ¿Qué pasaría si estas palabras resuenen a través de los siglos, llamándonos a una confianza más profunda en los tiempos y propósitos de Dios? Los sirvientes, aunque no entendieron completamente lo que Jesús les pedía, obedecieron. Llenaron las tinajas con agua, sin saber cómo sus simples acciones conducirían a lo milagroso. Y, sin embargo, fue en esta obediencia, en esta disposición a confiar sin una comprensión total, que ocurrió el milagro. ¿Podría ser que nuestras vidas también estén esperando que confiemos en las instrucciones de Jesús? ¿Qué pasa si, en nuestros propios momentos de incertidumbre o necesidad, nosotros también somos llamados a seguir el silencioso impulso de las palabras de María, haced lo que Él os diga? ¿Qué pasaría si la clave para experimentar los milagros de Dios en nuestras vidas no estuviera en tratar de controlar la situación o forzar un resultado, sino en la simple obediencia? Confiar en los tiempos de Dios, caminar en fe incluso cuando no entendemos completamente el camino que tenemos por delante. María, testigo silenciosa, se convierte en modelo para todos nosotros en este momento. Ella no actúa por su propio poder o capacidad, sino que reconoce el poder de Dios en Jesús, su Hijo. Ella sabe que es Él quien proveerá. Y en este momento, ella demuestra el tipo de fe que va más allá de la superficie del entendimiento humano, hacia el reino de lo divino. Hay un misterio en su fe tranquila, una lección en su humilde confianza. No es a través de grandes gestos que los milagros de Dios se desarrollan, sino a través de la obediencia sencilla y confiada de aquellos que están dispuestos a seguir su ejemplo, incluso cuando aún no pueden ver el resultado. El papel de María como testigo silencioso, su confianza en el propósito divino de Jesús, nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación con Él. ¿Confiamos en Él lo suficiente como para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el por qué o el cómo? ¿Entendemos nosotros, como María, que el plan de Dios puede desarrollarse de maneras inesperadas y estamos dispuestos a seguirlo con fe inquebrantable? En el silencio de la fe de María encontramos la invitación a confiar, plena y completamente, en la voluntad de Dios. Es un llamado a dejar el control, a someterse a su tiempo y a obedecer su voz, incluso en los momentos más tranquilos. Y es en esta obediencia, en esta confianza, que nosotros también podemos ser parte de la historia milagrosa que Él está tejiendo en nuestras vidas. El momento en que Jesús ordena a los sirvientes que llenen de agua 6 grandes tinajas de piedra no es un mero detalle en la historia de las bodas de Caná. Es una invitación a un misterio más profundo, uno que habla al corazón mismo de lo que Jesús estaba trayendo al mundo. A medida que los sirvientes llevan a cabo este acto aparentemente simple, se pone en marcha un cambio profundo. El agua, en su sencillez y pureza, se convierte en el símbolo central de esta transformación. Pero ¿cuál es el significado del agua en este momento? ¿Por qué elegirlo? ¿Qué verdad más profunda se esconde bajo su apariencia ordinaria? Para comprender el peso de este acto,
primero debemos adentrarnos en el mundo sagrado de la tradición judía, donde el agua no era un simple líquido, sino un elemento de profunda importancia espiritual. En el antiguo Israel, el agua tenía un papel distintivo en la vida del pueblo, especialmente en el contexto de la purificación ritual. Las 6 grandes tinajas de piedra, utilizadas para el lavado ceremonial, no solo eran funcionales, tenían un profundo significado. Estas tinajas formaban parte de los rituales de purificación que eran un aspecto esencial de la vida religiosa judía. Se usaban para limpiar el cuerpo antes de que uno pudiera acercarse a lo sagrado o lo santo. Estas purificaciones no se referían solo a la limpieza externa, eran un símbolo de la limpieza interior necesaria para presentarse ante Dios. Representaban el esfuerzo por eliminar las impurezas, por prepararse para la santidad. El agua en estas tinajas era el medio a través del cual la gente era limpiada, pero siempre era una limpieza temporal, externa e incompleta. El acto de lavarse con agua podía eliminar la suciedad de la piel, pero nunca podía purificar el alma. Los rituales, por sagrados y significativos que fueran, solo podían llegar hasta cierto punto. Eran una sombra, un símbolo de algo más profundo que aún estaba por llegar. Y aquí, en este momento, Jesús toma estas mismas tinajas, símbolos del antiguo sistema de purificación, y las transforma en algo mucho más grande. Con una sola palabra el agua se convierte en vino. Pero no es un vino cualquiera, es un vino que lleva consigo un significado, un mensaje que reverbera a través de los siglos. El agua, que simbolizaba la purificación externa, ahora es reemplazada por vino, símbolo de alegría, abundancia y celebración. En esta transformación, Jesús no está simplemente realizando un milagro, está anunciando un cambio radical en la forma en que la humanidad se relacionaría con Dios. ¿Podría ser que este acto simple pero profundo fuera una declaración simbólica del cambio venidero en el panorama espiritual del mundo? El agua, que alguna vez fue el símbolo de la ley, la purificación ritual externa, ahora se estaba transformando en vino, un símbolo del nuevo pacto que Jesús estaba trayendo. La humanidad ya no necesitaría depender de rituales externos para limpiarse, porque Jesús mismo sería el purificador y su sangre se convertiría en el verdadero medio de purificación. El antiguo sistema, sujeto a leyes y rituales, tenía su lugar, pero siempre estuvo incompleto. Era una sombra de algo mayor que estaba por venir. Y ahora, a través de esta transformación milagrosa, Jesús está haciendo una declaración: las viejas costumbres, las viejas leyes, estaban pasando. Se estaba estableciendo un nuevo camino, un camino que no se basaba en rituales externos, sino en una transformación interna. El agua que una vez representó el antiguo pacto de obras ahora estaba siendo reemplazada por vino, el símbolo de la gracia, de la vida abundante que viene a través de Jesús. Pero hay más en esta transformación de lo que parece. El vino, en la tradición bíblica, es símbolo de alegría y celebración, pero también es símbolo de la sangre de Cristo, que fue derramada para el perdón de los pecados. ¿Será que en este momento la transformación del agua al vino también esté apuntando al sacrificio venidero de Jesús? ¿Podría ser que este simple acto en una boda en Caná sea una imagen profética de lo que Jesús haría más tarde en la cruz, transformar el dolor del pecado en el gozo de la salvación? ¿La muerte del antiguo pacto en la vida del nuevo? Este acto de convertir el agua en vino es más que una demostración de poder. Es una declaración de la nueva realidad que Jesús traía al mundo. Es un símbolo del cambio radical que pronto se produciría.
La gente ya no tendría que depender de los rituales, de los signos externos de purificación, para acercarse a Dios. A través de Jesús, la purificación del alma sería una cuestión de gracia, no de ritual, sería una cuestión de corazón, no de manos. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? La transformación del agua en vino no es solo un acontecimiento histórico, es una verdad espiritual que habla del núcleo mismo de nuestra relación con Dios. El agua que alguna vez simbolizó nuestra necesidad de limpieza externa ahora se transforma en el vino que simboliza la transformación interna provocada por la sangre de Jesús. A través de su sacrificio, somos purificados, no por nuestras propias obras o esfuerzos, sino por su gracia, dada gratuitamente. En este momento de las bodas de Caná, Jesús revela algo profundo: lo viejo pasa y lo nuevo ha llegado. El agua se está transformando en vino, y con ella comienza una nueva era de gracia, redención y celebración. La purificación del alma ya no es una cuestión de rituales externos, sino de una transformación interior que solo Jesús puede aportar. A medida que el agua se convierte en vino, se nos invita a dar un paso hacia esta nueva realidad. Estamos llamados a dejar atrás las viejas costumbres, los rituales, los intentos de limpiarnos mediante nuestros propios esfuerzos y abrazar la gracia que ofrece Jesús. En su sangre encontramos la verdadera purificación. En su sacrificio encontramos gozo. El agua se ha convertido en vino, y con ella, la promesa de vida nueva y celebración eterna. ¿Podría ser que en este acto simple pero profundo, Jesús estuviera revelando el corazón mismo del plan de Dios para la humanidad? Un plan que no se cumpliría mediante rituales o leyes, sino mediante la gracia de Dios, derramada en abundancia para todos los que creyeran. El agua se ha convertido en vino, y en esta transformación vemos la plenitud del amor de Dios, su gracia y su invitación a participar en el nuevo pacto que Jesús estaba trayendo al mundo. En la silenciosa pero significativa transformación que tuvo lugar en Caná, un elemento destaca con un profundo peso de significado: el vino. Lo que comenzó como agua, una sustancia simple y común, se convirtió en vino. Una bebida que trasciende las meras propiedades físicas y adquiere un significado simbólico mucho más allá del contexto inmediato de un banquete de bodas. Pero ¿cuál es el verdadero significado de este vino? ¿Por qué Jesús, en su primer milagro público, elige este mismo elemento para revelar una verdad más profunda? El vino, a lo largo de la Biblia, ocupa un lugar destacado. No es solo una bebida para el placer momentáneo de los sentidos, está entretejido en el tejido mismo de la relación de Dios con su pueblo. En el mundo antiguo, el vino era más que un símbolo de celebración y alegría, era la bebida de la bendición y la alianza divina. Se asociaba con fiestas, reyes y rituales sagrados que vinculaban al pueblo con Dios. El Antiguo Testamento describe el vino como un símbolo de la provisión y bendición de Dios. Se usa en sacrificios, se derrama en rituales como señal de vida y se derrama para significar la abundancia que viene de la mano de Dios. Cuando el pueblo de Israel ofrecía vino en el templo, simbolizaba el derramamiento de vida y bendiciones de un Dios misericordioso que lo sustentaba. El vino representaba la alegría, la vitalidad y la dulzura de la presencia de Dios. Pero en Caná, cuando Jesús transforma el agua en vino, está señalando algo mucho más profundo. Este no es un vino cualquiera. Este vino no es simplemente una señal de las bendiciones de Dios, es una señal del nuevo pacto, una nueva manera de relacionarse con Dios que se basa en la gracia, no en la ley. En este milagro,
Jesús está revelando un misterio que se revelará más plenamente en los días venideros. Este vino es un anticipo de lo que luego hablará Jesús en la última cena. Cuando comparte vino con sus discípulos, declara: «Esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados». Con estas palabras, Jesús revela que el vino que dio a los invitados a la boda en Caná no fue solo una solución a un problema momentáneo, era un símbolo de un sacrificio mayor, un presagio de la sangre que derramaría para la redención de la humanidad. ¿Pero por qué vino? ¿Por qué no otro elemento? ¿Por qué Jesús elige este símbolo en particular para inaugurar la nueva realidad que estaba trayendo al mundo? Para responder a esto, debemos mirar el significado más profundo del vino en el contexto de la Biblia. El vino siempre ha estado asociado con el cumplimiento de las promesas de Dios, las bendiciones que fluyen de su presencia, el gozo que proviene de su provisión. Era la bebida de reyes y fiestas, símbolo de la vida y abundancia que provienen del propio Rey. Cuando Jesús convierte el agua en vino, está mostrando que el Rey está presente, y con su presencia viene la plenitud de gozo y vida. El vino de Caná es el primer signo tangible de una nueva forma de vida, una vida que ya no está definida por las antiguas leyes y rituales, sino por la gracia y el sacrificio de Jesús. Así como se transformó el agua en las tinajas de piedra, también se transformaría todo el sistema de purificación, sacrificio y ritual. El vino nuevo es un símbolo de una realidad más profunda, el nuevo pacto que sería sellado con la propia sangre de Jesús. Este no es un pacto basado en leyes externas, sino uno que se construye sobre la transformación interna del corazón a través de la gracia de Dios. En el simbolismo del vino vemos el mensaje de alegría, celebración y abundancia. Jesús no está simplemente ofreciendo una solución temporal a un problema social, Él está ofreciendo un vistazo al gozo eterno y la plenitud que se obtienen a través de su sacrificio. Las bodas de Caná, con su alegre ocasión y abundancia de vino, son un cuadro de la mayor celebración que espera a todos los que participan en el nuevo pacto. Es un presagio de la fiesta suprema en el reino de Dios, donde el vino del nuevo pacto fluirá libremente y todos serán invitados a participar del gozo y las bendiciones que provienen de estar en la presencia del Rey. Pero hay más en este vino que solo la promesa de alegría. También hay un mensaje más profundo acerca de la redención. En el Antiguo Testamento, el vino se derramaba como parte del sistema de sacrificios, símbolo de la vida que se ofrecía en expiación por el pecado. Sin embargo, en el nuevo pacto, Jesús mismo se convierte en el sacrificio. Su sangre es el vino que será derramado para el perdón de los pecados. La transformación del agua en vino no es solo una demostración milagrosa de poder, es el comienzo de una obra mayor de redención que se desarrollará en la cruz. Cuando Jesús realiza este milagro en las bodas de Caná, no solo está proporcionando vino para un banquete, Él está haciendo una declaración sobre la naturaleza de su misión. La transformación del agua en vino es una señal de que el viejo orden está pasando y el nuevo ha llegado. La humanidad ya no tendría que depender de los rituales y sacrificios del antiguo pacto. A través de Jesús, el vino nuevo de la gracia fluiría y todos los que participaran serían transformados. El gozo y la celebración del banquete de bodas están ligados a este mensaje más profundo de redención y gracia. El vino que Jesús proporciona no es solo una solución a un problema, es un símbolo de la vida abundante que ofrece a todos los que creen en Él. A través de su sacrificio, Jesús ofrece una nueva relación con Dios, una que se basa en la gracia, no en las obras,
uno que esté marcado por la alegría, no por la culpa, uno que está sellado con su sangre, no con la sangre de animales. El vino de Caná es un símbolo de la alegría y la plenitud que trae Jesús. Es una señal de que el tan esperado Mesías ha venido para traer vida y abundancia, no solo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. El vino nuevo es una imagen de la vida que Jesús ofrece, vida plena, vida abundante, vida eterna. A través de su sangre, se sella el nuevo pacto y el gozo de la salvación se vuelve disponible para todos. Pero la transformación del agua en vino no se trata solo del gozo que trae Jesús. También se trata de la integridad del trabajo que Él está haciendo. El vino es un símbolo de la plenitud de la gracia de Dios, derramada para todos los que lo recibirán. Es la señal de que la obra de la redención no es incompleta, sino perfecta. El vino es abundante, rebosante y nunca se secará. En el nuevo pacto no falta la gracia, no falta el perdón, no hay límite al gozo que Dios ofrece a quienes confían en Él. En este milagro, Jesús ofrece al mundo una nueva realidad. Las viejas costumbres, ligadas a rituales y sacrificios, están siendo reemplazadas por un nuevo pacto, basado en la gracia y cumplido en la sangre de Jesús. El vino que Él proporciona es el símbolo de esta nueva realidad, una realidad donde la alegría, la vida y la gracia fluyen en abundancia. Es el milagro para toda la humanidad, un milagro que comienza en Caná pero apunta al milagro final que se desarrollará en la cruz. Y así, al considerar el vino que Jesús proporcionó en las bodas de Caná, se nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo de este acto. El vino no es solo un símbolo de alegría y celebración, es el símbolo de la nueva alianza, una alianza de gracia que ofrece el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna. Gracias al sacrificio de Jesús, lo viejo pasó y lo nuevo ha llegado. El agua se ha transformado en vino, y con ella llega la plenitud de vida, la gracia y la redención para todos los que creen. Hay algo extraordinario escondido en el aparentemente simple acto de transformar el agua en vino. A primera vista, fue una respuesta a un dilema práctico en un banquete de bodas. Sin embargo, debajo de la superficie, hay un misterio que revela la naturaleza misma de Jesucristo. El Evangelio de Juan nos dice que esta fue la primera de las señales mediante las cuales Jesús reveló su gloria. Pero, ¿qué significa para Jesús revelar su gloria? ¿Y por qué esta revelación está rodeada de misterio y solo es perceptible para unos pocos? Cuando miramos el evento de Caná, debemos reconocer que, en ese momento, nadie sabía la verdadera profundidad de lo que había ocurrido. Excepto los sirvientes que llenaron las tinajas de agua y los discípulos que comenzaron a presenciar el milagro que se estaba desarrollando. El mayordomo de la fiesta, cuando probó el vino, se maravilló de su calidad, pero no tenía idea de que acababa de presenciar la primera señal pública del Hijo de Dios. Su admiración era puramente por el sabor, se perdió la verdad más profunda detrás de la transformación. Para el resto de invitados a la boda el milagro quedó oculto, enmascarado por el entorno cotidiano y las joviales celebraciones. Pero hubo quienes empezaron a comprender. Los discípulos de Jesús, que lo habían seguido incluso en los primeros días, estaban empezando a ver lo que otros no podían ver. No vieron simplemente a un hombre de Nazaret realizando un simple acto de generosidad, estaban empezando a ver al Mesías, el prometido en las Escrituras, revelándose de una manera sutil pero innegable. Este milagro fue el primer paso de algo mucho mayor.
Porque Jesús no había venido simplemente a realizar señales para dar espectáculo, sino a revelar su verdadera identidad de una manera que llevaría a la gente a darse cuenta de que el reino de Dios había llegado. Este acto, realizado en un banquete de bodas, tiene mucho más significado que simplemente brindar un fugaz momento de alegría. El milagro no fue para gloria personal ni para impresionar a las masas. Jesús no realizó este milagro para llamar la atención sobre sí mismo como una figura de fama o poder. De hecho, lo interpretó en voz baja, con mínima fanfarria, sabiendo muy bien que solo aquellos con ojos para ver comenzarían a comprender. Y en esta silenciosa demostración de poder divino, Él estaba revelando algo mucho más grande, estaba revelando la naturaleza del reino de Dios, un reino de abundancia, de gracia, de transformación. Un reino donde lo ordinario es tocado por lo divino, y donde un simple acto puede significar la llegada del Mesías. ¿Por qué, entonces, esta gloria estaba escondida y solo visible para unos pocos? La respuesta puede estar en la naturaleza misma de la misión de Jesús. Su objetivo no era abrumar a la gente con su poder y majestad. La revelación definitiva de su gloria vendría más tarde, en una cruz y mediante una resurrección que sacudiría los cimientos del mundo. Pero este primer milagro fue una introducción sutil. Un vislumbre de la naturaleza divina de Jesús que solo podían percibir aquellos que estaban dispuestos a mirar más allá de la superficie de los acontecimientos que los rodeaban. Al realizar el milagro, Jesús estaba invitando a sus discípulos, y a nosotros, a mirar más profundamente el mundo que estaba revelando. El hecho de que el agua se convierta en vino no es solo una muestra de poder milagroso, es un símbolo de la transformación que Él traería al mundo. Así como el agua fue transformada en vino, Jesús también cambiaría el mundo. No era solo un sanador o un maestro, Él era quien traería una nueva realidad, una nueva creación, un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Pero esta realidad no se iba a dar a conocer a través de grandes espectáculos ni del poder mundano. Se revelaría a través de señales, actos pequeños y aparentemente insignificantes que encierran verdades más profundas y eternas. La transformación del agua en vino en Caná es un precursor de la mayor transformación que se desarrollaría a lo largo del ministerio de Jesús. Es la primera revelación de su naturaleza divina, una introducción a su gloria, por así decirlo. Pero es una gloria que está oculta para aquellos que no están preparados para verla. Para quien no lo observe, podría parecer simplemente un evento menor, una adición encantadora a un banquete de bodas. Pero para aquellos que tienen ojos para ver, es una revelación del reino de Dios, una señal de la nueva realidad que Jesús estaba introduciendo en el mundo. Es una gloria que es gentil y silenciosa, que no exige atención a gritos, sino que invita a aquellos que están dispuestos a escuchar y ver a comprender el misterio más profundo detrás del milagro. En el silencioso milagro de Caná, se nos invita a contemplar la naturaleza de la revelación de Dios en nuestras vidas. ¿Con qué frecuencia nos perdemos la gloria de Dios porque la buscamos en los lugares equivocados o esperamos que llegue de manera ruidosa y dramática? Jesús no eligió revelarse en este momento en una demostración abrumadora de fuerza o poder. En cambio, eligió el momento tranquilo y sin pretensiones de la celebración de una boda. Y al hacerlo, reveló que la verdadera gloria de Dios a menudo está oculta a plena vista, esperando que aquellos que estén dispuestos a mirar más allá de la superficie para verla. Pero también hay un misterio más profundo dentro de esta gloria oculta. Jesús no solo está revelando su verdadera identidad como el Mesías,
sino que también está comenzando a revelar el camino que tomará, el camino que finalmente conducirá a la cruz. La gloria que él revela aquí no es la gloria de los reyes y gobernantes terrenales, sino la gloria del siervo sufriente, el que dará su vida por la salvación de la humanidad. Este primer milagro, aunque aparentemente sea un pequeño acto de bondad en una boda, apunta hacia el milagro mayor que vendrá, el milagro de la cruz, donde la verdadera gloria de Jesús se revelará plenamente en su sacrificio por los pecados del mundo. De esta manera, el vino en las bodas de Caná sirve como presagio de la obra mayor que Jesús realizaría. Así como el vino provisto en el banquete de bodas es abundante y rebosante, así también la gracia que Jesús ofrece será abundante y rebosante. Pero es una gracia que, al principio, podría parecer oculta, como la gloria revelada en este milagro. Es una gracia que no viene con el poder o poder mundano, sino con el amor silencioso y sacrificial que en última instancia será derramado para la salvación de todos. Cuando los discípulos presenciaron el milagro y comenzaron a comprender el significado de lo que acababa de suceder, se sintieron atraídos a una comprensión más profunda de quién era Jesús. Estaban empezando a ver el misterio divino que se estaba desarrollando ante ellos. Y en sus corazones entendieron que esto era solo el comienzo. La gloria de Dios había sido revelada, pero solo en parte. La plenitud de esa gloria se daría a conocer más tarde, en formas que nadie podría haber anticipado por completo. Al final, la gloria oculta del primer milagro de Caná es un recordatorio para todos nosotros. La verdadera gloria no siempre es visible a simple vista al principio. A menudo está escondido bajo la superficie, esperando a que aquellos con ojos para ver y corazones para entender. Jesús no realizó milagros para espectáculo, los realizó para revelar su verdadera identidad, ofrecer un vislumbre del reino de Dios e invitarnos a la vida abundante que Él ofrece. Y en esta gloria oculta encontramos la invitación suprema, mirar más allá de la superficie de nuestras vidas. Buscar las verdades más profundas que Dios está revelando y reconocer la gloria del Mesías en el lugar más inesperado. Entonces, ¿por qué Jesús convirtió el agua en vino? A primera vista, parece un simple gesto, la solución a un problema en una boda. Pero, en realidad, es una profunda revelación del corazón del plan de Dios para la humanidad. A través de este primer milagro, Jesús estaba declarando que las viejas costumbres estaban pasando y que estaba amaneciendo una nueva era, una de gracia, gozo y redención. El agua convertida en vino no es solo una transformación física sino espiritual. Habla del nuevo pacto, donde la purificación del alma vendría no a través del ritual, sino a través de la gracia derramada por el mismo Jesús. Así como los invitados a la boda no estaban conscientes del milagro que se estaba desarrollando, con demasiada frecuencia nos perdemos la obra más profunda que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero cuando comenzamos a ver con ojos de fe, nos damos cuenta de que Jesús siempre está obrando, convirtiendo nuestra vida ordinaria en algo extraordinario. El agua se convierte en vino, lo mundano se vuelve milagroso y nuestros fracasos se transforman en victorias. La lección de Caná es esta: Jesús no vino simplemente a solucionar problemas. Él vino para cambiarlo todo, para traer gozo, revelar la gloria de Dios y ofrecernos una relación con Él que es más profunda, más rica y más satisfactoria de lo que jamás podríamos imaginar.